¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Hoy vamos a ver si una parte más de Grecia, el ciclo de Pericles. Este término fue acuñado por la historia de Atenas, que se dio dentro del siglo V a.C., o también llamado el siglo de oro de Pericles, eh, más conocido como el Olimpo, por su sabiduría, ser una persona estratega, un político, un orador ateniense. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el ciclo de Pericles. Ahí vemos la estatua de Pericles. Entonces, Pericles, su gobierno, él nació en el año 495 y falleció en el año 429 producto de la peste, de una peste negra que llegó en su entonces, al igual que hoy día estamos viviendo con la pandemia. También en ese momento se dio la peste. No podían tener contacto cercano con las personas y producto de esto, Pericles fue infectado justamente cuando se daba la guerra del Peloponeso. Él fallece en el año 429. Él es hijo de Jantipo y Agariste. Eh, Nació de una familia aristocrática, una familia pudiente, y esto es lo que le va a conllevar a participar en la vida política. Y esto va a ayudar para que Atenas sea un centro democrático en la política y va a dar grandes aportes culturales a la humanidad, en la filosofía, en la literatura, en el teatro, en la medicina, en las matemáticas, en las obras eh, arquitectónicas, etcétera, ¿sí? Entonces, Pericles fue un estratega. Un estratega en Atenas vendría a ser como el jefe militar, el cargo máximo que ocupa una persona en la polis. Recuerda que los ojos de Grecia eran Esparta y Atenas. Atenas, sí, como eran ciudades-estados, entonces el cargo máximo era un estratega. Entonces, Pericles fue un estratega, fue un político, porque toda su vida estaba acompañado, rodeado de familias aristocráticas en la vida política. Él va a instaurar los poderes del Estado que debería tener una nación para un sólido desenvolvimiento económico, político, comercial, social también, que se va a dar en ello. Fue un gran orador, ¿sí? Fue un orador que él siempre presentaba sus discursos ante los magistrados, ante la Asamblea General, y tenía que sustentar cada argumento de ello para que pudiese ser aprobado. Se dice que él gobernó 30 años. Algunos historiadores manifiestan 29, 28. Lo cierto es que él está en un promedio de 30 años de su gobierno de Pericles. Vayamos a ver de cómo estaba organizado las instituciones democráticas en Atenas en el siglo de Pericles. eh, Tenía los magistrados. Los magistrados eran aquellas personas que ocupaban los cargos públicos, quienes formaban la administración del Estado. Estaban sometidos a un riguroso control popular. Los magistrados eran elegidos a suerte por el sistema de habas. Eh, Se buscaba si dentro de ellos había una especie de sorteo. Entonces había las habas blancas y las otras negras. Y según la haba de la persona que sacase de la caja, así obtenía el cargo. Entonces de esta manera eran los magistrados quienes ocupaban los cargos públicos. Recuerda que estos cargos públicos está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿sí? Entonces, estos magistrados eran funcionarios públicos que se daba en Atenas. Luego tenemos los estrategos. Estrategos que fue Pericles, ¿sí?
Fueron los magistrados más importantes de su labor como militar, marinos y diplomáticos. Los elegía siempre la Asamblea del Pueblo. Eran un número de 10 personas. Estos estrategos estaban compuestos por 10 personas, ¿sí? Era el jefe supremo. Dentro de todo órgano jerárquico, el estratego es el cargo máximo, como hoy en día para nosotros, en un estado republicano. ¿Cuál es el cargo máximo en la vida política? El presidente constitucional, ¿cierto? Pero en este caso eran los estrategos. Los estrategos eran el cargo máximo que ocupaban. Entonces, él estaba compuesto por 10 personas. Luego, sí, acá tenemos los estrategos, acá tenemos los jefes militares o mandos militares, luego tenemos los arcontes. Los arcontes eran personas que estaban acompañados a, a la justicia. Estos magistrados veían lo que era el ver el tema de justicia, que haya justicia social, que haya dictámenes, que vean todo el tema de las leyes, que fueron los jefes de las ciudades atenienses y que en el siglo de Pericles perdieron su gran influencia y poderío porque presidían los tribunales. Entonces estos arcontes estaban encargados de las leyes, ¿sí? Ellos estaban a cargo de las leyes. Entonces, si tú vas dando cuenta, vas organizando bien. Los magistrados vendría a ser como hoy en día eh, el Congreso. Los estrategos vendrían a ser como el Palacio de Gobierno, el Poder Ejecutivo. Y los arcontes vendrían a ser como el Poder Judicial. Ahí van informándose ¿sí? Los poderes institucionales. Luego tenemos la Asamblea. La asamblea ahí se dictaman las leyes en favor, ¿sí? de la población, en beneficio de la organización social, política de la población. Entonces ahí eran arduos debates. Ahí en ese entonces toda persona estaba educado. No había persona analfabeta. Al 100% de la población estaba involucrado en la educación. Ahora ahí, para que pudiesen ser parte de esto, eh, todo funcionario debió haber sido remunerado. Todo funcionario recibía un salario. Así por más que venga de la clase baja, sea humilde, asuma un cargo, también ellos podían recibir una remuneración. Buscaban también proporcionar el trabajo a los pobres. ¿Sí? No buscaban que las personas queden desempleados, también buscaban herramientas, obras para que toda persona pudiese tener un trabajo, cualquier trabajo que se presentase. Eh, También a las personas indigentes, también les poseían tierras a los campesinos desposeídos. Entonces entregaban las tierras a los desposeídos. Le daba ayuda social, también había ayuda social. Entonces, esto era la función que cumplía la asamblea, dictaminar leyes en beneficio de la polis. Entonces, vuelvo a repetir, una de sus leyes más importantes era la concesión de salario a los funcionarios públicos, buscar y proporcionar trabajo a los pobres, otorgar tierra a los campesinos y los desposeídos. Lo otro más importante, asistencia pública para las personas con discapacidad, huérfanos e indigentes y todas las ayudas sociales que tenían que dar en beneficio de ellos. Entonces, esto se daba en la asamblea a través de leyes que tardaba horas, horas y horas, horas, todo el día, ¿sí? Tardaba este debate para beneficio de ellos. Recuerde que ahí se da la filosofía, el cuestionamiento. Entonces ellos eran adictos a la lectura, al cuestionamiento, al razón del ser, el razón del por qué. Entonces, a base de ello, encontraban respuesta
para poder dictaminar las leyes. Luego tenemos los decretos que también ellos facilitaban en beneficio. Luego tenemos el consejo que viene a ser o bule, ¿no? El consejo de bule está ahí conjuntamente por las personas encargadas de velar o estudiar los proyectos. Este consejo lo que es evaluar, discernir y aprobar lo que es los proyectos. Entonces, este consejo de la Burle eh, se encargaba de estudiar básicamente todos los proyectos y aprobarlos, ¿sí? Entonces, eh, ellos eran quienes daban el visto bueno. Si decían las cosas van, pro- eran propuestas, si es aceptable o no es favorable, entonces ellos eran quienes daban el visto bueno. Si era el visto bueno, evidentemente ya era aprobado como una ley o un decreto, ¿sí? También ellos se encargaban de vigilar, supervisar a los magistrados. Entonces sancionaban, porque también había corrupción, había uno que otro que cometía errores. Entonces ellos eran que encargados de fiscalizar, supervisar. Una vez que terminaba su periodo, el consejo o burle era lo que llamaba, invitaba a ellos para la rendición de cuentas. Ellos tenían que rendir cuentas de su periodo de gobierno. Si fue bueno, fue malo, todos los antecedentes que había ocurrido. Luego tenemos en su economía ateniense, básicamente se basaba en lo que era el mar, ¿no? Porque ellos tenían el mar frente a ellos, estaba todo el Mediterráneo, entonces era el comercio marítimo. Tenemos la agricultura y posteriormente tenemos la industria artesanal. Esto era a través de su fuente de economía. En la cultura, ellos van a sobresalir en la escultura. eh, Vemos acá Mirón al Discobolo, ¿sí? Tenemos las esculturas, tenemos Atenea, obra de Fidias, tenemos a Zeus, también obra de Fidias. Entonces, también ellos sobresalieron lo que es en la escultura, que hasta el día de hoy tenemos como fuente inspiradora, ¿sí?, a la cultura griega. En arquitectura tenemos los estilos, tenemos acá hasta hoy día, ¿no? Si ustedes han ido al centro de Lima o han visitado museos, uno frente al mismo Congreso de la República, frente al Congreso también tenemos el Museo de la Santa Inquisición, tenemos este tipo de estilo dórico, el jónico, el corintio. Entonces, hoy en día, muchas eh, culturas, muchas civilizaciones han adoptado los estilos griegos. Luego tenemos acá, ¿no?, el estilo corintio. Ahí tenemos el estilo corintio. Luego tenemos en la cerámica. Vemos su cerámica que ellos sobresalieron plasmados. Era una cerámica bicroma, ¿sí?, que usaban los colores. Algunos atribuyen que no se encontró más de 4 colores. Normalmente ellos usaban el color el blanco, el negro, ¿sí? Entonces, y otros llegaron a usar hasta 3 colores. Acá vemos los jarrones griegos que ellos presentaban. En el teatro, en el tema de teatro, ellos buscaban que la población demostrase su sentimiento alguno. Para ellos crearon anfiteatros inmensos, ¿sí? Tenemos ahí donde manifestaban sus representaciones artísticas. Dentro de ellos tenemos a Esquilo, ¿no? Esquilo, tenemos a Sófocles con su obra, ¿no?, Edipo la Colona, tenemos a Aristófanes. Aristófanes tenemos las nubes, ¿no?, las navismas, y Eurípides tenemos con la Madea, Aldestes, son sus obras que ellos presentaban. También podemos poner a Sófocles, que Edipo en Colona, Edipo Rey, Antigona. Tenemos a Esquilo, que les dije anteriormente,
que tenemos con su obra Prometeo.